Bien, tengan todos muy buenos días para este día especial. Eh, Bienvenidos a una nueva parashá acerca del Midrash, ¿cierto? Hablando de lo que dice el Midrash en, en cuanto a esta parashá que tenemos en el día de hoy. Es la porción que es lo que significa parashá, ¿cierto? Kitetse, que significa que su traducción es cuando salgas. ¿Y cuando salgas a qué? Ahí vamos a ir viendo el contexto de lo que Moisés le dice aquí a los israelitas, cuando salgas. Inicialmente, para leer los versículos primeros de la Torá en Devarim, ¿cierto? Que está esta palabra en Devarim 21, ¿cierto? Casi terminando el recorrido por toda la Torá, vamos en el capítulo 21, desde el versículo 10 hasta el capítulo 25, el versículo 19. Eso es lo que comprende toda la porción de Kitetse. Pero hoy día vamos a meramente hablar de un tema en especial que es la prisionera de guerra y algunos datos de lo que significa cuando salgas a la guerra. O sea, la traducción es Kitetse es cuando salgas, ¿cierto? Pero cuando salgas ¿a qué? A la guerra, ¿cierto? Más que nada, nosotros no estamos inmersos en un plano de guerra como lo están otros países o como lo estaba en ese tiempo la nación de Israel cuando quería poseer tierra de Canaán, ¿cierto? Para transformarla en nación. Nosotros tenemos que considerar que la guerra, cuando salgas a la guerra, es una guerra que tenemos nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y, y es una forma de poder ver también que hay situaciones que nos hacen guerra. Entonces, eso es lo que nosotros más o menos tenemos que tener en cuenta cuando leemos esta escritura. Como yo les digo siempre, y los videos que mucha gente lee por encima y si no saben en el nivel que hay que perdón, el, la palabra de Dios, no sabrían el significado. O sea, nosotros vamos a dar lectura en algunos versículos de esta porción y vamos a ver que si lo tomamos literal, no tiene ningún sentido para nosotros, para el día de hoy. Quizás para ellos en esos tiempos sí, e incluso para ellos porque era algo como descabellado. Esta es una de las parachas que son como bien raras en su forma de expresar lo que dice. En cambio, si usted sabe interpretarlo en el idioma original o con la espiritualidad que se requiere, con el nivel SOT que se requiere, usted va a poder entrar al significado que lo que es realmente. Entonces, aquí muchas veces las personas que no incurren en este nivel no entienden nada. O sea, va a ser raro ver un mensaje de alguna religión, alguna predicación con estos versículos. Es muy rarísimo. No, yo hasta la vista, y si he visto, le dan otro significado que no tiene nada que ver con lo que quiere hablar aquí. Entonces, el versículo 10 de Barim 21, o sea, de Deuteronomio, ¿cierto? Que es de Barim, dice, cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, y tampoco dice cuando guerrees, sino que cuando salgas a la guerra, dice, Hashem tu Elohim los entregará en tu mano. O sea, ya tienes la batalla ganada. O sea, allá hay algo raro, porque tú cuando sales a la guerra, muchas veces vas con la expectativa de que sí quieres ganar, pero vemos que el enemigo no hay que, estaba hablando normalmente, no hay que menospreciar o mirar en menos, porque pueden hacerte frente y muchas personas que a veces van seguras y terminan perdiendo por exceso de confianza, qué sé yo.
Entonces dice, y Hashem Tolokim, o sea, Dios, los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Había que llevar prisioneros, no había que matarlos a todos. Si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseases, mire qué raro, podrás tomarla como esposa, ¿cierto? Puedes tomarla como esposa. O sea, pillabas a una mujer del ejército contrario o del pueblo contrario y tenías que tomarla y si te gustaba, tenías que tomarla como esposa. El versículo 12 dice, deberás llevarla a tu casa y ella deberá raparse su cabeza y dejarse crecer las uñas y deberá quitarse el vestido que llevaba al ser tomada prisionera. Esto tiene una explicación, pero súper elevada, que como ahora vamos a ver lo del Midrash, quizás no toquemos algunos temas. Deberá permanecer en tu casa llorando a su padre y a su madre. Eso sería si los perdió, porque claramente estaban en guerra. A su padre y a su madre, ¿cierto? Durante todo un mes. ¿Y por qué un mes? Podía llorar una semana o como la halajá lo dice, no sé, menos de un mes. Pero aquí dice que es todo un mes. Y después podrás cohabitar con ella. Dice, ella será tu mujer, pero si luego no la deseas, deberás dejarla ir en libertad. No podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla, pues ya la deshonraste. O sea, si no te gustó porque estaba rapada, porque tenía las uñas largas, ya tienes que dejarla ir. Entonces, todo raro como se expresa aquí la Torá, que encierra muchos códigos, ¿cierto? Códigos espirituales relacionados con el árbol de la vida, con todas las cosas que se ven en la Kabbalah, ¿cierto? Si hay personas que no saben de Kabbalah, estos versículos quedarían muy enredados para ellos. O sea, no habría alguna explicación. Entonces, por eso es importante. Mucha gente dice, no, es que la Kabbalah es brujería y cosas así, que es ocultismo y no sirve para lo que es el mandato de Dios, las ordenanzas de Dios. Esas personas están muy equivocadas. No es así el- el- la connotación que le dan a la Kabbalah. La Kabbalah es un nivel de iluminación espiritual tremenda que cuando usted la logra comprender es una herramienta muy eficaz para, para entender lo que se está hablando. Entonces, Yefat Toar, ¿cierto? Leyes relativas a la captura de una mujer gentil con quien un soldado judío de esos tiempos deseaba esposar. Eso es lo que habla, lo que va a hablar el Midrash. Pero vamos a ir dando algunos eh, referencias de otros textos que hablan también sobre lo mismo. Entonces dice, cuando salieres a la guerra contra tus adversarios, esta mitzvah es un mandamiento, ¿cierto? Tiene por finalidad regular las relaciones individuales en el marco de lo familiar, lo comercial y lo social, para que usted vaya asimilando estos versículos más o menos con las cosas cotidianas. Entonces ya no nos inmiscuimos en los actos de Israel propios, sino que ya esto pasa directamente a nosotros. Entonces, con respecto a la vida familiar, trata de la relación entre los sexos, ¿cierto? La vida matrimonial y la relación entre padres e hijos en prevención de la influencia negativa de los vecinos paganos, ¿cierto? Que pudieran ejercer sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? En este caso nosotros también. La primera es la ley de la cautiva de bella presencia, o sea, una mujer tendría que ser una mujer hermosa. Si era una mujer fea, quizá no sé, pero eso da a entender. Entonces, ¿qué ejemplifica los derechos del hombre y la mujer en su relación conyugal? En el marco del tratamiento, ¿cierto?, de los prisioneros de guerra, la Torá, esta escritura, proclama la santidad de la sexualidad de la mujer frente al deseo del hombre, protegiéndola del abuso irresponsable. Ahí hay un caso. Entonces dice, en Deuteronomio 23, 10 y 15, dice, te habrás de cuidar de cualquier cosa mala y para que en ti no vea soeza.
estos versículos reflejan, ¿cierto?, los estados de ánimo de los hombres en situación de guerra, porque en situación de guerra cambiaban los ánimos, ¿no? Si usted ve una persona, por eso podemos comparar cuando el rey David se... Él tenía en sí sus ejércitos, ¿cierto? Muchos ejércitos para salir a la guerra, pero sus hombres de confianza eran 46 hombres, eran hombres valientes que él le llamaba. En este caso eran sadiquín, personas justas, que esta persona podían salir a la guerra y podían ir solos con el rey David, ellos solamente, y podían ganar una guerra a cualquiera que se le hiciera frente. Incluso había uno que se llamaba Sama, que dice que él solo, en el medio de un campo de lentejas, mató como a más de 400 personas solamente él y su espada. Decir que, imagínese, dice la escritura que la espada le quedó pegada a la mano. O sea, tanto era el coraje, la valentía de este valiente, de este Sadequim, que la espada no se la podía despegar de la mano. ¿Por qué? Porque estas personas eran personas que estaban dispuestos para salir a la guerra. Ese es más o menos el significado de lo que vamos a hablar hoy día, de que si tú estás dispuesto a, a arremeter contra las situaciones que te vienen, porque vienen muchas cosas, hay muchas situaciones que están en tu vida, y si tú estás dispuesto o no a salir a la guerra, o si no, o le pones pretexto, o le pones negatividad, o cosas así, para poder efectuarlo, hay que ver, hay que revisar la situación de cada uno para poder eh, hacer frente a estas cosas. Entonces los sabios en el Talmud entienden que esta ley de guerra, llamada a la mujer cautiva, hacer ella presencia, pretende enfrentar de alguna manera el impulso del mal, canalizando a través de actos aparentemente liberales hasta conducirlos en última instancia a una acción de fines positivos, siempre es con acción de fines positivos. Esta mujer cautiva podría adquirir capacidad nupcial legal, convirtiéndose en una esposa plena de que, del que lo cautivó. Entonces, es muy importante de lo que hablan los sabios aquí. Otro comentario, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ¿cierto? Y Dios tu Señor los entregue en tu mano y los haga cautivo. El Rebbe Nachman, ¿cierto? De Breslau, relaciona este texto de la Torá sobre salir a la guerra con la batalla de cada persona en su propia inclinación del mal. Y ahí es algo que más importante que todo lo demás es tratar con un consigo mismo. Porque tú puedes estar tratando a veces con muchas situaciones externas a ti e incluso lo puedes hacer bien, pero si primeramente no tratas con tu misma inclinación, con el Satán que le llaman, que todos creen que es algo externo, ¿cierto? Pero el Satán, la mala inclinación que se le llama, radica en cada uno de las personas. Entonces, nuestra batalla, nuestra guerra, es a veces con nosotros mismos, con nuestras inclinaciones. Entonces, ahí hay algo que siempre tenemos que revisar. Dice, tus enemigos, esto hace referencia a la inclinación del mal. Dios, tu Señor, los entrega en tu mano, eso también puede ser traducido como ellos entreguen a Dios tu Señor en tu mano. En otras palabras, la mala inclinación trata de persuadir a la persona de que se ha vuelto un justo y que puede gobernar entre Dios mediante sus plegarias. O sea, puede gobernar sobre Dios. A veces esa altivez llega a tal manera que creemos que podremos sobrepasar al Eterno, a Dios mismo, ¿no? Y eso es lo que debemos controlar con nuestra inclinación. Dice, y los hagas cautivos, la persona puede vencer la inclinación del mal utilizando la misma cosa con la cual ésta intenta vencerla. La arrogancia, por ejemplo. Afirman nuestros sabios, cuando la persona es orgullosa, Dios dice, yo y ella no podemos habitar en el mismo mundo. En su lugar, es necesario practicar la humildad y responder a la mala inclinación. ¿Cómo es posible que pueda gobernar cuando yo soy orgulloso
y Dios no reside conmigo? Hágase esa pregunta. O sea, ¿podrá la Shejinah, la presencia divina, o morar en una persona orgullosa? Está difícil. La escritura utiliza la misma expresión de salir cuando habla de dedicarse a los negocios, como está escrito. Regocíjate, eso está en Deuteronomio 33, 18. Regocíjate, Zebulón, en tu salir. Entonces, la conexión que sigue dice que cuando salgas, esto hace referencia a los negocios, al ámbito de los negocios, es un campo de batalla en el cual la persona debe luchar en contra de su mala inclinación para mantener su honestidad e integridad, porque podemos ver que a ver, las cosas que están relacionadas con el dinero es una energía extra y es diferente a lo que Dios quiere que uno sea, porque el negocio conlleva a inclinaciones de avaricia, de egoísmo, de muchas otras cosas, de robar, y entonces ahí hay que tener cuidado. Esa energía debemos nosotros contraponerla y recargarla al otro estado de altruismo, ¿cierto? De poder ayudar, de poder ser caritativos con los demás, y, y ahí se compensa lo que, y se elimina el orgullo, ¿cierto? La avaricia y todas esas cosas. A la guerra contra tus enemigos también es el momento de la guerra con los enemigos o las fuerzas del mal que han atrapado estas chispas de santidad caída, ¿cierto? Ustedes todos recuerdan, y los que nos han escuchado, de cómo era primeramente la vasija, ¿cierto? Adán, la primera vasija, el proto-hombre, ¿cierto? Proto-Adán, que era la primera vasija, el hombre primordial, la cual, ¿cierto? Quiso dar también, y en lo que él recibió la luz directa infinita del creador, ¿cierto? Y explotó en chispas que se fueron por todo el universo, por todo el mundo. Y hoy nosotros como colaboradores de Dios tenemos que de alguna forma tratar de reunir esas chispas con las bendiciones que se nos dan en la comida, en los animales, y así en muchas cosas, en la caridad, en todo lo que sea, para poder formar, para poder otra vez refabricar esa vasija inicial. Y entonces las chispas estas están contenidas en distintas cosas. Entonces, por eso es lo importante de que usted haga sus bendiciones en la mañana, cuando va a comer, cuando da una caridad, en todo lo que usted vea que hay algo atrapado ahí, tiene que hacer estas cosas. Pero no es un mandato así como de la nada, sino que tiene su gran importancia. Muchas personas no lo saben y hacen y deshacen y comen lo que sea, con tal de satisfacer el estómago. Entonces, no es así la cosa. Tiene mucha importancia de lo que hacemos. Entonces, estas chispas que santas, ¿cierto? Que han sido caídas, la misma Kabbalah enseña que la misión del hombre es recolectar las chispas y elevarlas hasta su nivel original mediante el toma y daca honesto de los negocios. Uno toma las chispas caídas en los objetos que vende o que negocia y los da, ¿cierto? A un nivel más elevado. En todo está contenido las chispas. Y si Dios tu Señor dice, los entrega en tus manos, las manos representan la fe, o como está escrito, sus manos eran fe. Eso está en Shemot o Éxodo 17:12. Cuando la persona lleva a cabo sus negocios con fidelidad y honestidad, extrae y eleva las chispas de santidad hundidas al lado del mal, del mal, el que están inclinadas al mal. Entonces, dice, y los hagas cautivos. Esto hace referencia que la Torá dice, como está escrito en Teilim, o sea, Salmo 68:19, dice, subiste a las alturas y tomaste un cautivo. Si al llevar a cabo los negocios unes tus pensamientos con la Torá, podrás ganar esta guerra. Mire qué edificante y qué bonito esto es lo que acabamos de ver. Cuando tú en cualquier cosa que incurra, ¿cierto? Si, todo, en cualquier situación de la vida, si tú lo haces con la buena inclinación, respetando las leyes de la Torá, esta guerra la tendrás de por sí, antes de salir a la guerra ya la tienes ganada.
Entonces, ese es el significado de que cuando salgas a la guerra, y dice, cuando Dios entregare tus enemigos en tus manos, o sea, ya los tienes en tus manos. O sea, ya no irás con la incertidumbre de que si voy a ganar o no voy a ganar. Ya vas confiado. Por eso estos hombres que les decía de David, estos hombres iban confiados, aquí iban a ganar. Se dice que estos hombres salían y volvían todos intactos, todos. Ninguno ni salían ni siquiera con una herida. ¿Por qué? Porque estos hombres iban con confianza. Entonces, lo que relata el Midrash dice que entre los gentiles es generalmente aceptado que el intercambio de las vestimentas civil de un uniforme militar libera al hombre de las restricciones sociales habituales y le permite una cierta flexibilidad moral. Por el contrario, la Torá, la escritura dice que exige a cada soldado los mayores niveles de Kedushá, o sea, de santidad. Como explicaremos en el capítulo, el ejército judío debe ser sagrado. Eso va a ser más adelante. Sin embargo, teniendo en cuenta la prohibición de tomar una mujer gentil, la Torá contempla leyes distintas para los casos que en épocas de guerra. O sea, a ver, si la Torá decía en uno de sus mandamientos, en uno de sus preceptos, que no debías tomar mujer gentil, pero en este caso de la guerra sí lo permitía. Y aquí vamos a ver por qué lo permitía. Entonces dice que en épocas de guerra pueden llegar a ser demasiado difíciles de soportar para algunos soldados. O sea, las leyes de Jefat, Toar, que aplican únicamente bajo el liderazgo de un rey judío, no son aplicables hoy en día. O sea, eso no se ve hoy en día, porque no hay rey. La esperanza de la Torah es que una vez que se autorice la relación de la mujer gentil, la pasión del soldado se aplacará, pues el Yetzer hará, ¿cierto? Es de la formación o la inclinación al mal, pierde fortaleza en cuanto la atracción no está prohibida. Además, la Torah pone muchas condiciones a dicho matrimonio, porque tenía que casarse, desalentando al soldado de siquiera iniciarla. O sea, también le ponía un, un algo para que a lo mejor no sea necesario ejecutarlo. Dice que en la antigüedad los que no eran del pueblo de Israel, solían enviar a sus hijas al campo de batalla, hermosamente vestidas y arregladas para distraer al enemigo. Esa era la razón de por qué había mujeres en el campo de batalla y hermosas. Perdón. Podía ocurrir que después de derrotar a una ciudad gentil, un soldado, ¿cierto?, del pueblo de Israel, notara entre las mujeres cautivas una que para él resultara especialmente hermosa y por la que, según pensaba, sentía una pasión avasalladora. La escritura permite, o la Torá, permite el casamiento con una gentil cautiva solamente después de cumplir en las siguientes condiciones. Ahora vamos a ver las condiciones. Debe someterse a un mes de purificación y duelo en el hogar de su futuro marido. Este periodo preparatorio tiene diversas funciones, como número uno, el futuro esposo ve a la mujer sin los ornamentos externos que lo trajeron la primera vez, como lo decía la Torá, ¿cierto? Debía quitarse el vestido que tenía. Debe afeitar sus cabellos, o sea, raparse, que pueden haber sido muy hermosos, cabellos hermosos, había que quitarlo. Debe dejar que sus uñas crezcan tanto que parezcan feas. O sea, en ese tiempo era feo tener las uñas largas. Hoy en día incluso hay negocios sobre eso. Las mujeres compran uñas para ponerse uñas. Y en ese tiempo dejarse las uñas largas era visto no muy bien. Cambia sus vestimentas elegantes por ropas de duelo. Quizás después de verla durante un mes despojada de su belleza, ¿cierto? Todo eso que hacía le quitaba la belleza porque la rapaba, dejaba crecer las uñas y todo eso. En contraste con la mujer judía, ¿cierto? Quien estaba bien arreglada y feliz. El hombre judío no deseará más casarse con ella. Al mismo tiempo, como punto número dos, este mes, el mes de duelo, ¿cierto? Ayuda a la mujer gentil a adaptarse a su nuevo entorno. El llanto y el duelo por la separación de sus padres
y el pueblo, ¿cierto?, ayudan a consolarla y comienza a acostumbrarse a su futuro esposo y hogar. Punto número 3. También tiene tiempo para adaptarse de los ídolos que solía servir, ¿cierto? Porque otros pueblos no servían el mismo Dios, servían ídolos. Así se prepara para una conversión posteriormente. Pues solo se puede casar después de convertirse en una conversa, si está dispuesta a ser una conversa que cuida todas las mismas. Y dice que los comentaristas preguntan, porque siempre de eso se trata, la Torá hay preguntas y respuestas, discusiones para llegar a un consenso. Los comentaristas preguntan por qué la Torá sospecha que los soldados se sentirían atraídos por una gentil si un ejército judío está integrado por Sedequim principalmente, o sea, puros justos. A un nivel siempre se puede explicar que la excitación de la batalla y las condiciones poco habituales de guerra alteran en forma temporal el balance espiritual de un soldado. O sea, no era lo mismo cuando estaban en guerra y cuando no. Si bien puede haberse sentido atraído en forma temporaria, se espera que después de cumplir con las leyes de Yefat, Zohar, decidiría no casarse con él. O sea, ese era el punto. O sea, después de cumplir las leyes de que había que raparla, que dejarla crecer el pelo y que llorara todo un mes, iba a verla y ya no se iba a sentir atraído por ella y la iba a dejar. Una de las fuentes cabalistas explica que por el medio de este precepto, Dios rescató entre las naciones varias almas destinadas a unirse al pueblo judío. O sea, ese era uno de los propósitos particulares, de que estas mujeres pudiesen unirse al pueblo de Israel. Si cuando cumplió con el precepto de pelear una guerra, un soldado desea casarse con una mujer en particular y su sentimiento continúa aún después de todas estas leyes, ¿cierto? Que vimos anteriormente, de raparse, y si han sido aplicadas, es una señal de que esta mujer está destinada a ser una conversa. Era ese era el propósito principal de por qué tenía que cambiar la pantalla. Ahí sí. De por qué se le daba esta ley. O sea, no era algo con otra connotación. Entonces dice que en el primer mes era aceptada, o sea, si no sucumbía en este primer mes, ella iba a ser aceptada. Entonces dice que entonces podrá casarse con la mujer, este soldado, ¿cierto? Y su estatus cambiaría para ser una mujer judía completa. O sea, hubiese sido convertida a este pueblo. Dice que si se niega a convertirse, este soldado puede esperar un poco más, pero si persiste en su negativa, debe dejarla libre. La Torá le prohíbe esclavizarla o venderla. O sea, tenía que decidir. Ahora, dice que una historia sobre el rey David. Después que el rey David pecó en el incidente con Bathsheba, o sea, Betsabé, que se le llama en las traducciones normales, el profeta, ¿recuerdan el profeta Natán? Le dijo en nombre de Dios, cuídate, haré crecer el mal contra ti en tu propia casa. Las traducciones dicen que la espada no saldrá de tu casa. Y podemos ver todo lo que pasaba después con los hijos. O sea, siempre hubo conflicto. Entonces dice que la profecía se cumplió cuando David sufrió terribles desgracias en manos de su propio hijo Absalón. Absalón. Cuando los sabios discutían el tema, Rabí Yehudá, un rabino, preguntó por qué Dios castigó a David a través de su propio hijo. Claro, porque no lo castigó de otra forma, porque fue con su propio hijo. Otro sabio le contestó, cuando David pecó con Bethsheba, Dios declaró, deja que el hijo de una mujer extraña pague por pecar con una mujer judía. La madre de Absalón era Maaja, una princesa gentil capturada por David en la guerra y con quien se casó conforme a las leyes
de Yefat Sual, la mujer cautiva. O sea, aquí David aplicó esta ley con la mamá de Absalón. Cuando un judío se casa con una mujer cautiva, ¿cierto? Probablemente esta dé a luz a un hijo rebelde. Cuidado. Aunque se convierta, su impureza no se apartó totalmente. Probablemente la conversión no fue plena, ¿cierto? No fue del todo buena, sino que fue parcialmente motivada por el temor. Las motivaciones del esposo tampoco estaban acordes con las intenciones de la Torá. La Torá pone el tema de la mujer odiada, ¿cierto? Quien engendra el primer hijo, y del hijo rebelde a continuación de las leyes de la mujer cautiva, para indicar que quien cede ante su pasión y se casa con una mujer cautiva, probablemente termine odiándola y teniendo un hijo rebelde de ella. Y eso fue lo que pasó, del por qué esa desgracia le llegó a David, por hacerlo diferente. Entonces dice, la Torá aprueba el matrimonio con una mujer cautiva, ¿cierto? Con una mujer gentil o capturada en guerra, con renuencia. Nuestros sabios señalan que un matrimonio basado originalmente en los atributos externos de un cónyuge o en la pasión probablemente engendre discordia y quizás termine disolviéndose. Y aquí podemos ver todas las enseñanzas que hemos aprendido de que cuando hay relación en matrimonio, porque aquí ya no estamos hablando de guerra, hablamos de nuestra vida personal, hay relación de un matrimonio no basada en las leyes de espiritualidad, sino que lo hacen solamente por satisfacerse mutuamente, ¿no? Para satisfacer al cónyuge o pensando en otra persona o pensando en otra situación, o cuando lo hacen en discordia, pasa todo esto. En cambio, lo contrario a eso, cuando se hace de la forma eh, verdadera, la forma que Dios quiere, los hijos que van a nacer, los tzadikim que bajan, serán personas connotadas, memorables, como lo hizo ya a su vez después el rey David, cuando otra vez tuvo un nuevo hijo, ¿cierto? Con Betsabé, y salió el rey Salomón, cual fue una persona muy sabia, una persona que fue muy nombrada, hasta las personas que no conocen de la palabra de Dios hoy día lo tienen como ejemplo. Entonces, dice que quien se casa tendrá hijos que beneficiarán al pueblo judío, o sea, de la forma buena, en Yeshem Shamaim. De esta forma, Amram, ¿cierto? El padre de Moisés, quien se casó con Jehobet, engendró a Moisés y a Aarón, quienes enseñaron, ¿cierto? Enseñaron al judío o al pueblo de Israel la Torá y sus mitzvot. O sea, fueron personas que marcaron la diferencia. Al igual que vos, ¿cierto? Quien se casó con Ruth, siendo una moabita, engendró a Obed, quien fuera el antepasado del. Entonces, podemos ver que dentro de la historia del pueblo de Israel hay muchas situaciones de que un, un Sadequim, ¿cierto? Se casó o engendró con alguien que era gentil, pero cuando hizo este precepto de hacerlo bien, como Dios lo dice, los hijos que nacieron fueron personas de renombre, personas Sadequim también. Entonces lo mismo tenemos que llevar en nuestra vida. Usted puede estar casado legalmente con su esposa, ¿cierto? Pero puede, en el momento, en el acto conyugal, puede estar pensando o llevando a cabo su inclinación al mal. Créame que los hijos que tenga no van a ser personas sadiquí. A menos que estos hijos hagan teshuvá o usted mismo les enseñe la Torá y puedan ellos mismos incurrir en ese camino, pero ya será algo más difícil, así como cada uno de nosotros, porque yo puedo poner en mi parte, mis padres nunca conocieron esta enseñanza
Y quizás no lo hicieron conforme a lo que Dios dice en su palabra, pero eso no dejó de que yo un día pudiese conocer esto, o al igual que usted también está en la misma situación, yo creo, y hoy día podamos reconocer que poco a poco Dios nos está convirtiendo en justo en Sadequim, porque no digamos que somos del todo, nos falta mucho, porque aún le tememos a la guerra, aún le tememos a las situaciones, no como estos fieles, estos valientes salían con convicción a la guerra, y eso a nosotros nos falta todavía, pero podemos hacerlo y estamos en ese caminar, porque cuando salgas a la guerra, cuando las cosas se opongan a tu voluntad y no sucedan de acuerdo a lo que tú tienes planificado, Dios, tu Elohim, los entregará en tus manos. Y Dios ayudará a que tu vida se desarrolle de una manera apropiada y ordenada. Y siempre y cuando pongas tu confianza en Él. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir a la guerra? ¿Estás dispuesto a convertirte en un sadiquim, en un justo, en una justa, para que cuando vengan estas situaciones, tú ya tengas la confianza de que podrás salir adelante? Amén. Así que en ti está. Si hay alguien que tiene algo que decir, adelante. Voy a, creo que están silenciados. No, Shabbat Shalom, hermano Miguel, Shabbat Shalom para todos. chavachala. Hermoso la historia, el mensaje, la enseñanza. Me identifico también, o sea, yo creo que todos nos identificamos con esta enseñanza hoy día porque todos venimos de allá y estamos como enderezando nuestro camino, Baruch Hashem. Y bueno, yo leía la historia de dónde comenzó esta guerra y de la promesa que Moisés le hizo a Hashem en aquella conversa, de que cuando el pueblo gane la guerra se iba a consagrar a Dios. Y entonces nosotros somos como un prototipo de Moisés aquí en esta tierra en cuerpo, cuando logramos someternos a estas leyes divinas, estamos como pasando a Moisés a la tierra prometida, porque Moisés nunca pasó a la tierra prometida. Y entonces en nosotros está en pasarlo a él, porque él hizo esta promesa. Y cuando nosotros ganemos esta guerra, bueno, Hashem dice que nosotros ya lo tenemos ganado, pero en nuestra conciencia todavía era difícil para nosotros porque todavía, o sea, cuando nos llegamos a esta verdad, es muy difícil porque no sabemos cómo dirigir este cuerpo material, esta fuerza material. La fuerza espiritual no sabe dirigirla. ¿Por qué? Porque no tenía ese alimento, no estaba fuerte, no podía crecer. ¿Por qué? Porque no comía. Y ahora, por ejemplo, con la Kabbalah, o sea, la Kabbalah viene a encender esa luz para poder entender lo que dice la ley de la Torah, la ley de la palabra del Señor. Porque así como usted decía, por ejemplo, si nosotros leemos nomás literal lo que decía ahí en ese texto, cuando vayas a la guerra y veas una mujer, pucha, sin Kabbalah, ¿qué yo voy a saber de eso? ¿Qué voy a entender yo de eso? Nada. No sé, voy a ir, o sea, un hombre va a ir a la guerra, va a traer a esa mujer, la va a someter, no sé, físicamente, con fuerza brutal.
pero no era esa la intención. La intención es la fuerza espiritual, la fuerza de amor, de, de entendimiento, de conocimiento, conciencia. Entonces, qué maravilloso entenderlo hoy día así de esta manera y poder enderezar nuestros caminos y ser buenos sadiquín y procrear que sean niños o traer al mundo niños justos, sadiquín, que puedan estar ya en este camino y así venir, que venga la redención del mundo. Baruch Hashem, qué buena enseñanza, hermano Miguel. Muchas gracias. Amén. Me alegro por sus palabras, por cómo lo ha entendido. Y ese era el propósito, de poder entenderlo de esa forma. Igual yo lo dije, eh, así a simple vista, nadie casi puede entender estas palabras si no profundiza en el nivel Sot, ¿cierto? O en el nivel Midrash que estamos viendo hoy. Así que bueno que se haya entendido. Y ese es el propósito de nosotros, de que podamos estar preparados y listos para enfrentar estas guerras que se nos vienen. Adelante, Adán. Shabbat Shalom para todos. Gracias, Miguel. Gracias, Jacob, como siempre, por el tiempo, la disposición y la importante lección que nos comparten cada vez que tienen oportunidad. Gracias le damos a Dios, por eso nosotros también. Eh, la porción de esta semana, la verdad es que a mí me hizo reflexionar en varios aspectos y tú mencionabas uno súper importante ahí, que conecta con lo que para mí era potente también dentro de la porción, esto de cómo salían estos sadiquim, los justos, y el estado de conciencia que ellos representan. O sea, nosotros venimos de un mundo en el que ignoramos la Torá, ignoramos el estado de conciencia que tiene que formar la Torá en nosotros. Y lamentablemente, esto es lo que me hacía reflexionar a mí, Miguel, lamentablemente, como carecemos de conocimiento, cuando empezamos a adquirir conocimiento, como que rápidamente también se aprovecha lo que decías tú, el ego busca la forma, la inclinación al mal busca la forma de arrebatarnos el para qué está diseñada la instrucción divina. Y busca de una u otra forma. Yo me daba cuenta, por ejemplo, dentro de esta porción, en Deuteronomio 23:7, aparece una instrucción clarísima respecto de no aborrecer al idumeo ni al egipcio. Y fíjate que uno se puede dar cuenta que a nosotros apenas empezamos a adquirir un poco de conocimiento, empezamos a segregar de inmediato. Y es todo lo contrario a lo que busca el conocimiento. El sadik veía un alma hermosa y a través de él se le daba la posibilidad a esa alma de ser parte de él, te fijas, o sea, del mismo estado de conciencia, porque finalmente eso es lo que produce el matrimonio, una sola cosa. Y finalmente, como decías tú, todos somos chispas del hombre primordial. Pero no, nosotros todavía no entendemos que, para graficarlo un poquito, como me gusta a mí darle ejemplos sencillos a mi hijo, eh, que les gusta el fútbol, aquí el Sadik representa al Cristiano Ronaldo, ¿ah? El tipo que se ha preparado, que tiene la técnica y que está en otro nivel de conciencia. Y uno se enfrenta como un amateur a este Cristiano Ronaldo, ¿te fijas? Y si tú te das cuenta en un enfrentamiento, finalmente, claro, ahí es donde está la conciencia de cuando salgas a la guerra, porque el tipo viene totalmente preparado. O sea, es un enfrentamiento contra un tren que viene a 200 kilómetros por hora, ¿te fijas? Entonces, nosotros somos amateurs. Este es un llamado para mí a la humildad, a entender que en realidad la guerra es interna, es personal, es íntima y tenemos que prepararnos primero hasta llegar a ese nivel de conciencia que finalmente nosotros podemos darnos cuenta a través de la escritura que dura toda la vida, pues, Miguel. Porque vemos, ayer reflexionaba yo el apóstol Pablo,
era un tipo que tenía todo el conocimiento, que se mantenía a rajatabla, obediente a la ley, y finalmente cuando la presencia divina impactó su vida, acomodó su mente y lo llevó al nivel de conciencia que tenía que llegar, el tipo termina haciendo algo completamente diferente a lo que realmente estaba haciendo cuando él tenía todo el conocimiento, cuando él caminaba perfectamente en obediencia a la ley, pero perseguía a aquellos que finalmente tuvo que alinear con ese estado de conciencia, ¿te fijas? Entonces, la sinceridad no basta, el conocimiento de la verdad no basta. Ese es el llamado de mí, entender que podemos tener todo eso, pero que finalmente quien canaliza la conciencia, la energía y traza los objetivos y las metas para cada uno, el propósito de vida para el cual estamos aquí, es el que está ahí esperando que tú alcances el nivel para entregar a los que realmente son tus enemigos en tu mano, no los que nosotros como amateur pensamos que son nuestros enemigos. Así que eso para mí es potente, poderoso. Y muchas gracias nuevamente, Miguel y Jacob, porque está maravillosa la oportunidad de compartir con ustedes. Bendiciones para todos. Amén. Gracias a ti también, Adán, por tus comentarios, por tu participación y, y por la visión, ¿cierto? Por lo que tú lo ves de esa forma, que, es lo mismo como lo vemos nosotros, solamente que con distintos ejemplos. Claramente ese ejemplo del fútbol está buenísimo porque es así. Y esos son los, podemos ver por qué hay gente que sí es apta para ganar guerra. No, pero nosotros no podemos quedarnos ahí diciendo, no, porque ellos son los mejores y nosotros nunca le vamos a llegar. Quizás en ese ámbito no, pero en lo espiritual, en lo de nosotros, en lo que nos importa, sí se puede. Porque si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Entonces, gracias por esas palabras, Adán. Bendiciones para ti y tu familia. ¿Alguien más? Sino para ya estar dando término a este enlace, esta porción, ya para seguirla disfrutando en este día maravilloso que Dios nos da, pese a todo incremento de clima, si hace frío o no, es un día maravilloso para nosotros, porque lo podemos reconocer así, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Más que un creer de nosotros es un saber. Eso es lo que a nosotros nos conlleva. No es tanto como creer algo a ojos cerrados, sino porque lo estamos viviendo día a día. Así que bendiciones para todos, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, para cada una de las personas, sus familias, disfruten con ellos, hagan tiempo de calidad, enséñenle a sus hijos, enseñen que esta guerra no está perdida, porque muchas veces los hijos están deprimidos, cualquier cosa los deprime, están en su tiempo de que se deprimen fácilmente. Nosotros que ya hemos vivido muchas cosas, tenemos que ser los que le enseñemos por medio de la Torá, por medio de la palabra, a poder salir a la guerra. Así que, Baruch Hashem, yo me despido de todos ustedes. Nos vemos hasta una próxima. Adiós. Chao, shalom. Shalom. Shabbat shalom.